A partir de este momento, empezamos a transitar los caminos del INTA. Una vuelta por el INTA, por las radios de SRT Media. Bienvenidos y bienvenidas a Una Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, aquí en SRT Media. El placer de saludar y compartir con todos ustedes este domingo 21 de junio, con la particularidad de que hoy es el Día del Padre, así que feliz día a Fabricio Taparello, feliz día a Tato Massini. ¿Cómo están? Feliz día entonces a vos también. Así es. Todos. ¿Cómo andás, Luquitas, Tato, Mariano? Feliz día para ustedes y para los oyentes que son padres. Bien, todo bien. ¿Sí? Empecé disfrutando el día con mis hijos que se levantaron bastante temprano. Así que lo seguiremos al mediodía con ellos. Son tempraneros los. Usted tiene Sí. los hijos más chicos y encima con una diferencia de edad de ¿cuánto Sí. estamos hablando? Y Valentino el 13 de julio cumple 3 años. Sí. Y el más chico cumplió el 5 de mayo 1. Se llevan un Claro. año y 10 meses. Ni se enfrió el horno directamente. Directamente para Sí. las Olimpiadas. Y los dos ya, bueno, obviamente el más grande hasta corre, domina, patea, y el más chico ya camina y corre, así que ya se puso bastante complicado. Horario promedio en el que se despiertan. Son tempraneros. 7:30, 8 como muy tarde. Aparte, Tarde, eso es tardísimo. Duermen juntos en la misma pieza, por ende, Sí. si se levanta uno, te lo despierta almohadonazo. Qué duro. ¿Hay repartija entre vos y Laura Sí. respecto a quién le toca despertarse mañana? Y generalmente los llevo al Sí. jardín y yo los retiro y ya pasan la tarde conmigo hasta que vuelve Lau del Usted, laburo. Tato, totalmente Ya diferente. totalmente criado, ya Sí. modelos 95, Tiene 99, 2003. lidia con otros problemas. Son otros problemas, totalmente. Yo soy de negociar fácil la noche, o sea, me cuesta menos levantarme temprano que despertarme en el medio de la noche a atender algún tipo de situación. Bueno, a eso es lo que nos Así pasa a que nosotros, porque el más chico sigue con tetas, así que la noche Claro. de Lau siguen siendo bastante complicadas, así que a la mañana me tengo que poner el overall yo, obviamente. Bueno, aquí nuestro reconocimiento a quienes hacen de padre. Así que bueno, que tengan un lindo día. Ayer también 20 de junio, Día de la Bandera. Así es. En conmemoración también, o recordando el fallecimiento de su creador, de Manuel Belgrano. Sí, así que Esperaba una cortina feriado. con música. No hace también. falta decir más nada. Se terminó mayo, ya no hay cortina. Se me viene la imagen, Mariano, del chino se la rayan, la cinta que lleva, que porta. El clima de mundial, mañana juega Argentina. Lo único que me interesa de este programa es saber qué hizo Tato Massini en el primer partido de Argentina el martes pasado. Yo busco la ignomia en esto. No. Voy a confesar, para no ser tan androide, vi el resumen después del partido. ¿Viste? Vi el resumen y los goles. Lo que logró Lionel, Dios mío, hermano. Totalmente, o sea, hasta me conmueve, digo, no Claro. soy enviamiento, Pero, ver ese nivel de... Y durante el partido, el martes a la noche, martes 22, un día tranquilo. ¿Te olvidaste? Verdaderamente tranquilo. Nada, bueno, bien. Mañana juega Argentina. Así que 14 horas. 14 horas, un horario complicado ahí, laboral. Así que bueno, éxitos a la selección. Hoy no está Sole, que le mandamos un gran abrazo. Le mandamos un gran abrazo a Sole. Así que bueno, ahí la audiencia tendrá que soportar estas 3 voces masculinas. Así es. Pero tenemos premios. Así es, se va como todos los programas, un vino, un Malbec Cavas del INTA y una miel de monte nativo producida en la unidad demostrativa apícola de INTA en el campo de Dianfunes, así que pueden ir contactándose, escribiendo por Facebook a Una Vuelta por el INTA o al WhatsApp al 3572-528693 y al final del programa vamos a dar un ganador de una miel y de un vino. Además de Sole Winter, Vicky Cagliero y Lucas Cuevas son hacedores de este programa con la puesta al aire de Mariano Britos, la persona que tiene más antigüedad en este ciclo, ¿sí? Desde el minuto 0, es el que quedó, digamos, firme Britos. Esta semana
Bueno, vienen siendo semanas de alta incertidumbre en INTA. Hay todo un reacomodamiento institucional tras la salida de alrededor de 800 personas que se adhirieron al retiro voluntario impulsado por el gobierno nacional. Y hay incluso el número es mayor. Hay algunas personas que están ahí todavía resolviendo su salida. Pero vamos a abordar esta situación conversando con el secretario gremial de APINTA, el gremio que nuclea a la mayoría de los trabajadores de INTA, para hablar un poco, desarmar un poquito cómo impacta y de qué manera, qué significa la pérdida de estos recursos humanos que impacta de diferentes modos, ¿no? Y en diferentes territorios, pero es alarmante la situación. Si no tengo el número es más o menos pero en la estación experimental de Manfredi, estamos hablando que aquí en Córdoba hay 2 estaciones experimentales. Está la estación experimental de Manfredi y está la de Marcos Juárez. Esas estaciones experimentales tienen agencias de extensión distribuidas a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba. En Manfredi, cuando se inició este gobierno, había 220 personas. Hoy, tras 2 años y medio, 3, son 120 las personas que quedan trabajando en esta estación experimental. Con lo cual, hay espacios y lugares como la agencia de extensión Brimban que se quedan sin gente, líneas de investigación y de trabajo que quedan con vacancias, y además puestos gerenciales importantes, ¿no? En donde también se han producido retiros. Sí, que hoy están bloqueando directamente todos los sistemas operativos y administrativos, porque el INTA tiene su propio sistema de control interno, y al desaparecer las figuras, hasta que no aparezca una nueva o se reorganice, también esto está trabando todo. Y seguramente sale luego en la entrevista, pero yo no quiero dejar pasar que hay un eufemismo en esto de decir retiro voluntario. Voluntario es cuando una persona elige por su futuro y demás, en un marco de libertad, pero cuando todo promete ser peor, cuando te bajan el salario, cuando se desfinancian todos los proyectos, cuando ves tu futuro todo dañado, esto de retiro voluntario es como bastante... Es casi un eufemismo, ¿no? Es un eufemismo. Yo creo que lo es, y lo digo en carne propia. Yo me voy a retirar si me dan la oportunidad, pero no es porque lo elija. Jamás hubiera elegido terminar mi carrera de esta forma, sino que para mi condición particular y demás, no puedo resistirlo y me tengo que ir. Sí, te termina convenciendo toda una lógica de desgaste a la que se ha visto sometido todo el personal de INTA, como pasa en las universidades, como pasa en otras áreas, sí, ¿no? Totalmente. En donde... Recordemos que nosotros todo el año pasado, de que arrancamos la temporada 2, estuvimos comentando que era inminente un retiro voluntario durante el 2025, que no se dio, se estiró, se terminó dando ahora. No se dio porque lo vinieron frenando, por eso, ¿no? Mismo, pero lo que me refiero ¿Cómo es que pudo? Viene siendo un desgaste de hace 2 años y medio en la institución, terribles. Porque ni siquiera se pueden tomar decisiones, chicos. Esto, cuando vos tenés un programa y se cae el programa y quedás de cara con 60 grupos de productores rurales, es como que la cara era la tuya, la que en los últimos 5 años venía gestionando eso, o en cualquier proyecto que articulás con la comunidad científica, articulás con la industria. En este momento, no sé, sin ir más lejos, nuestra agencia tiene convenios con Fabricaciones Militares Río Tercero para hacer ensayos, y los vamos a continuar desde la voluntad, pero del lado de afuera. O sea, es como muy, digamos, muy intempestivo todo. Sí. Así que acá le ponemos todas las letras. Es un plan de ajuste, de vaciamiento, de retirada de un organismo insignia que ha sido modelo, que tiene cosas para mejorar, pero en el marco de una conversación genuina, muy sincera, y no un eufemismo como salieron incluso esta semana, donde prometen que el INTA va a volver a brillar.
sin ningún tipo de sustento que acompañe más que a esa frase que sale en el titular de un diario. Entonces, bueno, vamos a desarmar un poquito eso que es lo que nos está pasando. También nos vamos a dar una vuelta por la Agencia de Extensión Rural de INTA de Cruz del Eje, donde hubo varias actividades vinculadas al agua, la frutihorticultura y la peperina. Uh-huh. Fue hace poquito, la semana de la carne porcina, entiendo que es entre el 8 y el 14 de junio, en donde se pone esta semana con el objetivo de promover su consumo. Bueno, acá hablamos bastante. Fue la semana de la miel. Claro, la semana de la leche también. En este contexto vamos a compartir una conversación que tuvo nuestra compañera Virginia Cagliero con Jorge Brunori, referente nacional de INTA, que hace un análisis súper detallado del sector en la actualidad. Y también vamos a hablar de cultivos de cobertura. Recordemos que son cultivos que se siembran principalmente para proteger y enriquecer el suelo entre temporadas de cultivos comerciales. Y en este caso vamos a conversar con una referente de Marcos Juárez que participó con esta temática en el Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, llevado a cabo en Bariloche. Esto es una vuelta por el INTA. Nos pueden escribir al 3572-528693. Repito, 3572-528693. También a nuestro Facebook en una vuelta por el INTA. En las dos vías de comunicación pueden participar por el vino Cavas del INTA que se va hoy, o también el kilo de miel de monte nativo producida en la unidad demostrativa apícola del INTA en el campo que tiene INTA en Dian Funes. Una vuelta por el INTA. Ciencia y tecnología en el aire. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Segundo bloque de una vuelta por el INTA. En la apertura contábamos que se realizó o se dio la semana de la carne de cerdo, y para eso nuestra compañera Virginia Cagliero estuvo entrevistando y charlando con el especialista Jorge Brunori, que hace un panorama del sector porcino. Lo escuchamos. Bueno, la semana de la carne de cerdo nos encuentra con un sector porcino que en los últimos prácticamente 2 décadas no ha dejado de crecer. Fundamentalmente en los indicadores de mercado como es faena y producción, donde venimos creciendo a un ritmo del 10% anual, tanto en faena de animales como en producción. Alcanzamos en el 2025 más de 8 millones de animales faenados, y este año probablemente estemos cerrando cerca de los 9 millones con un crecimiento anual de promedio del 10% en animales faenados. Y lo mismo ocurre con la producción de carne de cerdo, que tiene un crecimiento del 11% anual de promedio en los últimos años. El año pasado cerramos con 812.000 toneladas y este año vamos a estar muy cerca de las 900.000 toneladas. Entonces es un sector que, reitero, a pesar de la vicisitud y los cambios económicos que este país nos acostumbra a sufrir, nosotros seguimos creciendo. Eso indica que es un sector que se está consolidando, que se está madurando y que está ganando en eficiencia, y que eso lo marcan estos guarismos de un crecimiento constante tanto en la producción de carne como en los animales faenados. El principal motor que generó este cambio y este crecimiento es el consumo. Argentina pasó de los históricos 6 a 8 kilos de carne, de consumo de carne de kilogramo por habitante año de la década del 2000, principio del 2000, y hoy ya estamos en prácticamente a 20 kilos, lo cual marca un crecimiento del 150% y un crecimiento promedio en estos 20 años de casi 600 gramos por habitante año, constituyéndose en la tercer carne más consumida y en la que hoy tiene un crecimiento exponencial. Mientras que la carne bovina está en descenso y la carne aviar está estable, la carne porcina sigue creciendo. El año pasado crecimos a un ritmo del 9%, mientras las otras carnes estuvieron muy lejos de ese crecimiento. Así que con este motor del consumo interno, que seguramente todavía estamos muy lejos del techo de consumo, dado que se habla que probablemente el techo de consumo esté rondando los 30 kilos, lo cual nos permite pensar que en los próximos años vamos a seguir creciendo. Y por supuesto que el anexo que está necesitando el sector son las exportaciones. Hoy Argentina exporta solamente el 2% de lo que produce. Nuestra condición agroecológica es ser un productor de grano
nos permite tener un costo muy competitivo, y por eso creo que esa ventana es la que el sector en las próximas décadas tiene que abrir para poder seguir consolidando este crecimiento, pero ya no solamente con el motor del consumo interno, sino también con un motor de la exportación, que es el desafío que tenemos que desarrollar en los próximos años. Así escuchábamos a Jorge Brunori haciendo una radiografía, un panorama del sector porcino y dejando varios datos, ¿no? Uh-huh. Sí, tremendo. Ahí vos punteaste de 6 a 8 kilos anual. Promedio por año en los años 2000 por persona. Estamos hablando de hace 25 años, la gente comía de 6 a 8 kilos. Se pasó a 20 kilos. 3 kilos se los comía en Navidad y Año Nuevo. Sí, se pasó a 20 kilos y que se habla también de 35, me decías. O sea, 20 kilos en la actualidad consumimos por año por habitante y se aspira a llegar a 30 o 35, no me acuerdo. Creo que es Jorge. Sí. Bueno, todo una expectativa de crecimiento muy buena, ¿no? Para el sector. Sí, para un sector que tiene también algunos condicionamientos, como es la dependencia del consumo interno, siempre lo hemos conversado acá. También las diferentes... ¿cómo decirlo esto? Bueno, se importa bastante cerdo y no cumplen con las mismas normas sanitarias, por ejemplo, los productores de Brasil, ¿no? Eso, justamente eso. La bondiola, ya lo hemos hablado hace un par de programas. Pero tiene otras virtudes esta producción que se adapta muy bien a la empresa familiar. De hecho, es muy común que la empresa de un agricultor, la familia de un agricultor tenga para consumo y un poco más cerdos en su campo. Entonces está la cultura, está el espacio, y con relativamente poca inversión se puede llegar a un nivel de escala familiar. Pero que muchas veces los pequeños criaderos sostienen los grandes sitios de engorde, ¿no? De hecho, en los últimos años hemos visto cómo se han armado sistemas de integración, pero ya involucrando estos pequeños productores. Y también en los últimos años es evidente cómo se han instalado granjas de una escala que no se habían visto, ¿no? O sea, eso también ha cambiado de alguna manera el entramado socioproductivo y cómo se va escalando una producción y cómo un perfil de productor que era más chico, Tato, si se quiere, pequeño mediano, también se encuentra con grandes jugadores del negocio. Tal cual. Sistemas industriales. Sistemas industriales muy grandes, ¿no? Así que bueno, eso fue un poquito lo que nos dejó la semana de la carne de porcina. La voz de Jorge Brunori, que realmente siempre le agradecemos porque es muy interesante conversar con él. Tenemos algunas destacadas, Fabri. Así es, arranco con la primera. Sí. El agro cerraría el semestre con un fuerte ingreso de divisas. La campaña agrícola 25-26 sigue mostrando números muy positivos para la economía argentina. Según estimaciones privadas, el campo aportaría cerca de 14.000 millones de dólares durante el primer semestre. La cifra está impulsada por una cosecha récord y un fuerte ritmo de exportaciones. El ingreso de divisas llega en un momento clave para fortalecer las reservas y la actividad económica. Una de Córdoba, en donde la mesa de enlace de Córdoba pidió que la legislatura avance con un proyecto para eliminar las llamadas guías ganaderas. Se trata de una tasa que cobran varios municipios cuando la hacienda atraviesa sus ejidos. Las entidades rurales sostienen que el cobro no tiene una contraprestación concreta para los productores. El reclamo fue renovado esta semana y busca acelerar el tratamiento legislativo de esta iniciativa. Argelia, rival en el Mundial y socio clave para el agro argentino. Mientras Argentina debutó frente a Argelia en el Mundial 2026, también quedó en evidencia otro vínculo importante entre ambos países. Argelia es uno de los principales compradores de maíz y leche en polvo argentinos. En 2025 importó productos agroindustriales nacionales por casi $1.000 millones. Así, el primer rival futbolístico de la selección también aparece como un socio comercial estratégico para el campo. Así es. Bueno, no está Sole, no están sus mates, pero quiero decir que se bajaron un termo de lo que estaba cebando.
Muy buenos tus mates. Gracias. Cabe aclararlo porque Estaba demandando un mimo. Le falta un poquito de temperatura, quiero decirles. No me gusta el agua de dispenser para servir mate, pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Qué tenemos ahora? En la apertura contamos que nos íbamos a dar una vuelta por la Agencia de Extensión Rural de INTA Cruz del Eje, donde Marcelo Guzmán nos cuenta una serie de actividades que vienen llevando a cabo en lo que respecta al agua, fruti y horticultura y a la peperina. Lo escuchamos. Desde la Agencia de Cruz del Eje venimos trabajando en distintas actividades, no solo con los productores, sino también con distintas instituciones que tienen presencia en la región. En ese sentido, estuvimos en el IPEN de Copacabana con una jornada participativa sobre recursos naturales locales, donde trabajamos con los estudiantes y también con los recolectores de la zona sobre la importancia de la peperina y de otras especies aromáticas y medicinales de la región, abordándolo un poco desde lo que son las buenas prácticas de cosecha, el manejo sustentable y discutiendo también con ello estrategias para la conservación y la regeneración del recurso, ¿no? Esta es una actividad que forma parte de un diagnóstico a nivel departamental que estamos realizando con un equipo de trabajo del INTA. También comenzamos a participar de un proyecto junto a la Escuela de Formación Profesional de la localidad del Brete, que se llama ¿Qué se esconde detrás del agua?, donde un poco el aporte, digamos, desde el INTA tiene que ver con el desarrollo de actividades de capacitación en lo que es calidad de agua para riego hortícola, trabajándolo desde aspectos vinculados a lo que es el pH, la conductividad y su influencia, digamos, en lo que es el suelo y los cultivos, incluyendo obviamente instancias prácticas de medición y de análisis, no solo con los estudiantes, sino también con los productores locales, que son los que trabajan con el recurso todos los días. Y también continuamos un poco con los productores hortícola en todo lo que es el área de riego, con el monitoreo de plagas y enfermedades y la preparación y la planificación ya de lo que será la próxima campaña estival, especialmente en el asesoramiento, en lo que es la selección y la evaluación de variedades e híbridos de tomate, pimiento, algunas cucurbitáceas adaptadas a las condiciones de la zona, teniendo en cuenta un poco lo que demanda el mercado, haciendo un análisis también con ello de lo que fue el ciclo productivo que pasó y las tendencias que se vienen. Y también continuamos desarrollando todo lo que es el diagnóstico interinstitucional sobre mosca de la fruta mediante el monitoreo semanal que hacemos con las trampas distribuidas en todo lo que es el área de riego, con el objetivo de relevar, ¿no?, las especies presentes de mosca, los hospederos, la dinámica poblacional de la plaga en relación a la disponibilidad y la maduración de los frutos, ¿no? Estas son algunas de las actividades que venimos desarrollando con parte del equipo del... Así pasaba nuestro compañero y gran amigo Marcelo Guzmán de la Agencia de Extensión Rural de INTA Cruz del Eje. Tengo algunos saluditos para ustedes. Buen día, dice un oyente, muy triste lo de los retiros. Le mandamos un fuerte abrazo a Andrés del Pino. Lamentablemente aprovechan el Mundial para profundizar los ajustes y la entrega. Voy por la miel, dice Mercedes. Hola chicos, de una vuelta por el INTA, soy Celia. El Mundial esta vez no me atrae mucho y eso que soy fanático de Argentina. Quiero que le vaya bien, pero... prefiero que nos vaya bien a todos los argentinos. No resistimos un ajuste más, ni el INTA, ni la salud, la educación. Participo por la miel, dice Celia. ¿Tenemos algo de agenda? Así es, tenemos para el día 24 en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Nacional, cosecha de ensayos de híbridos de la red de maíz, organizada por la Agencia Córdoba y la Facultad y la Red Regional de Maíz de INTA Manfredi. El 27 tenemos una jornada de formación continua en buenas prácticas agrícolas, también desde la Agencia de Córdoba. Eso es a las 8 de la mañana en la avenida Juan B. Justo. Y el 30... No, ya me liquidó el mes. Ya lo liquidé el mes. ¿La doy ahora o la doy el programa que viene? La damos el programa que viene. Bueno, se nos va mucho. O sea, 24 y 27 tenemos actividades esta semana. Si quieren más info, no duden en consultarla al 3572-528693. Bueno, en el próximo bloque conversamos acerca de la situación que estábamos viviendo como organismo de ciencia técnica con un referente, con un investigador del INTA Manfredi, que además es secretario general del gremio APINTA. Gira una vuelta por el INTA. Conversaciones entre el campo y la ciudad. Ciencia y tecnología desde los territorios. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Continuamos en una vuelta por el INTA. Decíamos al principio del programa que fue y vienen siendo semanas de mucha intensidad a nivel
interno y a nivel del retiro voluntario que está finalizando y que significó la partida de alrededor de 800 personas que se adhirieron a este sistema de diferentes maneras. Para conversar y para desarmar un poco qué significa, qué implica este retiro voluntario y este achicamiento del INTA, estamos en contacto con Guillermo Cordes. Guillermo es investigador de la Estación Experimental del INTA en Manfredi y secretario gremial de la seccional Manfredi de APINTA, el gremio de los trabajadores de INTA. Buenos días, Guillermo. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones? ¿Cuáles son lo primero que te sale decir respecto a este retiro y a este achicamiento? Bueno, primero buenos días. Gracias, Lucas, por la oportunidad de expresar lo que está pasando en el INTA desde la mirada mía y gremial. Bueno, la verdad que esta situación podemos catalogarla como una estocada casi de muerte del INTA, para que más o menos poner en contexto, cuando inicia el gobierno de Milei en el INTA Manfredi éramos 220 trabajadores. Uh-huh. Y después de este retiro vamos a ser aproximadamente unos 120 trabajadores, o sea que estamos hablando de una pérdida de casi el 45% de la planta del INTA Manfredi. Y esto a veces uno ve simplemente números, pero detrás de esos números hay muchas líneas de investigación, muchos servicios que el INTA Manfredi presta a la sociedad, al campo, y esos directamente no van a continuar más. No solamente el servicio, sino también una actividad que es tan importante del INTA y que ha sido uno de los pilares fundamentales de su creación, que es la extensión. En ese sentido, va a haber agencias que ya no van a existir más, como es el caso de la agencia de Ucacha, donde la última profesional que quedaba en esa agencia, a través de este retiro voluntario y a la amenaza, ¿no?, de cierre de esa agencia, se vio obligada a irse, a través de este retiro voluntario. Nosotros decimos que este retiro voluntario obviamente esa palabra es totalmente mentira. Acá nadie se ha ido de manera voluntaria, sino se ha ido por la expulsión de este gobierno, ¿no? Este gobierno, desde que asumió, cumplió con lo que dijo, ¿no?, ir en contra del Estado, ir contra la ciencia y la tecnología, y de esa manera todos estos años, todos estos días, estos meses que hemos pasado desde que asumió este gobierno, nos ha llevado a una incertidumbre, a un desgaste desde lo laboral, desde lo emocional, desde lo personal, y expulsando a la gente, acompañado obviamente, ¿no?, de lo salarial, ¿no?, una pérdida brutal de nuestro salario, que ha hecho que mucha gente busque otros horizontes, con lo que genera eso, ¿no?, personas que se han ido formando más de 20, 30 años en la actividad, que recuperar eso realmente va a ser muy complicado. Y eso, digamos, se refleja a nivel del país. Ahí, Lucas, estamos hablando que se presentaron más de 900 retiros voluntarios. O sea que es un número muy importante, no solamente sino también se han sumado que anteriormente hubo otro retiro, donde se fueron 300 personas, y ni hablar de las jubilaciones y a su vez las becas. El INTA tiene un sistema de formación de becas donde se van a ingresar los nuevos investigadores. Bueno, esos investigadores que terminaron su beca no se continuó más las mismas, y tampoco se hizo el ingreso de esas personas a la planta del INTA. Así que esas personas, algunas están quedando ahí en la deriva, a través, capaz seguramente otro proceso de formación, pero bueno, esa es la situación que nosotros estamos viviendo. A su vez, es importante mencionar que en INTA Manfredi y en el centro regional, que son los que se gestionan, las decisiones, se gestionan el funcionamiento, ambos directores se fueron,
a través de este retiro voluntario, dejando a la experimental Manfredi y el centro regional a la deriva. De tal manera que esta incertidumbre, este malestar, ¿sí?, de pérdida de compañeros, de no saber cómo se va a seguir, se acentúa porque no hay forma, hoy no hay nadie en Manfredi ni en el centro regional que pueda conducir, gestionar. Como que el barco quedó básicamente a la deriva, ahora a la espera de que a través de una medida, de una persona que esté interinamente o de despacho puedan gestionar firmas, ¿no? Hasta el día de ayer no había forma para, por ejemplo, autorizar a un agente que vaya a hacer una comisión, que pueda ir al campo a cumplir con la función del INTA, ¿no? Uh-huh. La verdad que la situación es muy preocupante. Yo recuerdo, bueno, a lo largo de estos últimos años que hemos venido abordando las diferentes maneras que se ha avanzado sobre el organismo, tanto directores como consejos directivos y demás alertaban sobre esta idea que finalmente el gobierno nacional pudo impulsar con mucho éxito para ellos, de un retiro voluntario, que en definitiva no tiene la misma resonancia mediática respecto a 800, 900 despidos, pero que en la práctica reduce e impacta y erosiona, lesiona de manera sumamente, bueno, lo que decías vos, de manera muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que uno puede esperar de aquí en adelante, Guille? ¿Qué es lo que crees vos y el gremio respecto a cómo sigue esto, no? Bueno, yo creo que van a continuar tiempos difíciles, ¿sí? Va a haber que poner el cuerpo a la situación. Más que nunca, todos los trabajadores de INTA tienen que estar unidos, tienen que estar convencidos de que tomaron la decisión correcta de quedarse, de pelear por una institución que ha sido de vanguardia, que ha sido reconocida y que es reconocida a nivel internacional y que tiene el respaldo, ¿no?, de productores, de empresas del sector agropecuario, que ha marcado, digamos, hitos, ¿no? Tenemos más de 100 logros que rescatan el funcionamiento del INTA y que estos productores, como así también el sector político, la sociedad, lo han respaldado. Eso claramente se vio puesto a la luz el año pasado cuando se dieron de baja el decreto 462 que destruía la creación original del INTA, y eso nos va a poner, obviamente, estar atentos, seguir en la lucha, porque este gobierno no solamente se va a quedar con este retiro voluntario, va a ir ahora por un cambio de estructura. Ese cambio de estructura se está hablando de cambiar la estructura del interior del INTA, o sea, no van a existir más los centros regionales, se está hablando de hacer macroregiones y se continúa hablando del cierre de agencias. Ya con este retiro voluntario va a haber agencias que no va a quedar ninguna persona, como el caso, por ejemplo, nosotros tenemos en Córdoba la agencia de Brigham, donde no va a quedar ninguna persona. Vamos a tener la agencia de San Francisco, de Río Primero, que va a quedar una sola persona, un administrativo. Entonces, seguramente van a venir para cerrar esas agencias y se está hablando de cierre de cooperadoras, para que la gente conozca las cooperadoras. El INTA tiene, por ejemplo, la Estación Experimental Manfredi tiene un campo, la cooperadora administra ese campo, produce en algunos sectores o algunas superficies que no están destinados a la investigación, o muchos de ellos son mixtos, o sea, se hace producción, pero también se investiga para después estar al servicio de los productores con esa investigación. Bueno, y eso genera fondos que le permiten, por ejemplo, a la estación experimental cumplir con algunas obligaciones, como por ejemplo la luz o algunos servicios, o algunos servicios, y muchas veces hasta comprar maquinaria que después permita seguir haciendo investigación. Bueno, se está poniendo en riesgo la continuidad de las cooperadoras. Este gobierno está poniendo en juego la
continuidad de las cooperadoras. Entonces yo creo que sería otra estocada hacia el INTA. Está claro que este gobierno no le interesa el INTA, está claro que este gobierno va a hacer todo lo posible para destruir el INTA, puede seguir obviamente corriendo el riesgo de que si no quedaron satisfechos con la cantidad de gente que se fue por retiro voluntario y por una puesta en disponibilidad. O sea que básicamente el panorama sigue siendo complicado, nos va a seguir encontrando en la lucha, en pelear por la institución que queremos, por la institución que está al servicio del productor, al servicio del país, ¿sí? Que produce ciencia e investigación para que el país crezca, ¿no? Y no dependa de la ciencia y la tecnología de otros países y tenga autonomía. Así que el panorama va a seguir siendo complicado. Nosotros tenemos la esperanza que este gobierno claramente se está debilitando, las encuestas lo muestran así, y todo esto está determinado claramente por la política. Entonces nosotros, nuestro panorama es gestionar para que tengamos la posibilidad de que haya otro gobierno que tenga una mirada en lo que sea la ciencia y técnica en el Estado. Nosotros consideramos que hay instituciones en el Estado que tienen que estar, como es la salud, ¿sí? Como es la universidad y como es la ciencia y la tecnología. Estamos dialogando con Guillermo Corde, secretario general de Apinta Manfredi, también investigador de la misma unidad. Hay un actores clave en todo este proceso. Recordemos que el gobierno quiso sacarle la autarquía al INTA, y los consejos directivos, que son quienes gobiernan el organismo en donde están las distintas representaciones de un sector del campo más vinculado a la mesa de enlace, hoy por hoy va a ser clave lo que pase en ese Consejo Directivo Nacional, Guille, ¿no? De acá a lo que viene. Por supuesto, porque es como vos decís, digamos, la gobernanza del INTA está dada a nivel nacional, sí, por organismos públicos privados. Y en eso es importante aclarar que este gobierno no está cumpliendo con la ley de creación del INTA porque hay dos miembros del Consejo Directivo Nacional que no han sido nombrados, uno de ellos especialmente el representante de las facultades de veterinaria, que no es sin ninguna mirada clara, es porque justamente el representante de la facultad de veterinaria siempre ha estado a favor de el INTA y de los trabajadores. Entonces, intencionalmente, de esta manera, lo han hecho para que la cantidad de consejeros a nivel nacional queden paritaria, o sea, queden igualados, y en caso de discusión, el presidente del INTA, que es un puesto claramente político, sí, que está bajo las órdenes de Milei, puede tener 2 votos. Entonces, si se llega a cualquier decisión que sea votada por mayoría, está complicado. Por eso es importante, sí, y esto hay que reconocerlo, que hasta ahora muchas de las entidades del campo han salido en defensa del INTA. Es importante recordar que yo mencionaba el año pasado este famoso decreto 462/25 directamente destruía el Consejo Directivo Nacional. Simplemente iban a ser asesores, no iban a tener voto. Así que eso es importante porque para que la sociedad conozca que la gobernanza del INTA, quién decide el funcionamiento del INTA, quién decide la dotación de personal del INTA, siempre fue hecho a través de la gobernanza público-privada. ¿Qué me refiero con privada? Entidades del campo, sí, que determinan justamente cuál es el horizonte y cuál es cómo debe funcionar el INTA. Y eso ha sido desde su creación. O sea que los gobiernos, salvo a través de la representación del presidente, el vicepresidente y el vocal, no tienen influencia. Eso es importante que la sociedad conozca, ¿no? Que antes, cuando se hablaba que cierto gobierno no tenía ponía puestos en el INTA, eso está claro que siempre ha sido decidido de manera democrática por la gobernanza del INTA.
Así es. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo y seguiremos seguramente en contacto en algún otro programa. Seguramente volveremos a conversar con vos. Te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todos los oyentes. Un gran abrazo. Así escuchábamos a Guillermo Cordes, secretario gremial de APINTA, el gremio de los trabajadores del INTA, y también investigador del INTA Manfredi. Continuamos con más de Una Vuelta por el INTA, escuchamos un poco de música y ya volvemos con más del programa de hoy. Búscanos en Facebook, Una Vuelta por el INTA. Cuarto y último bloque de Una Vuelta por el INTA. Me parece que no vamos a llegar a la última nota que teníamos sobre cultivos de cobertura, ¿no? No tenemos tiempo para la nota que teníamos con Olga Gudel, pero la dejamos para la semana que viene. Perfecto. Tenemos destacadas. Tengo una. Trigo, ¿cuáles son los factores que definen el rendimiento? INTA difundió recomendaciones para mejorar el rendimiento del trigo en la próxima campaña. Los especialistas destacan la importancia de una buena nutrición, la elección de la variedad y la fecha de siembra. También remarcan el papel clave del agua disponible y del manejo sanitario del cultivo. La combinación de estos factores es la que termina definiendo buena parte de los resultados a cosecha. Economías regionales, exportaciones históricas por más de 11.000 millones. Las economías regionales alcanzaron un récord de exportaciones y superaron los 11.000 millones de dólares. El dato surge del desempeño de actividades como vino, frutas, maní, cítricos, yerba y productos forestales. Las ventas al exterior crecieron durante el último año y marcaron un máximo histórico. El resultado refleja la fuerte presencia de estos productos argentinos en distintos mercados del mundo. Interna en la rural, nuevo capítulo entre Pino y Pereda. La interna en la sociedad rural argentina volvió a sumar tensión en la previa de la exposición rural de Palermo. El presidente Nicolás Pino y el vicepresidente Marcos Pereda protagonizaron un nuevo cruce vinculado a la conducción de la entidad. La disputa se profundizó en los últimos días y vuelve a exponer diferencias dentro de la cúpula ruralista. El conflicto ocurre en un momento clave para el sector y mantiene la atención puesta sobre el futuro liderazgo de la institución. En un minuto cuento esta interna que tuvo la particularidad esta de que la hija de Pereda salió a decir que no era, que criticó el consumo de carne, que es vegana. Pereda es el vice de la rural. La reelección de Pino es el punto más fuerte de la disputa. Pino preside la sociedad rural desde el 2021 y anunció que está buscando la reelección. Pereda, actual vice y también candidato a presidente, sostiene que el estatuto de la entidad fija un máximo de 3 mandatos consecutivos y de que Pino ya alcanzó ese límite. Pino y su sector interpretan que una reforma estatutaria realizada en 2023 reinició el conteo de mandatos, por lo que estaría habilitado para volver a presentarse. La discusión es tan fuerte que Pereda llegó a calificar la candidatura de Pino como una estafa a los socios y una violación de los acuerdos internos. Además, hay una gran diferencia respecto a cómo vincularse y relacionarse con el gobierno. Pino mantiene una relación más cercana y dialoguista con Milei, y Pereda considera que la rural debería tener una postura más firme frente al gobierno. Bueno, un poquito de interna de la sociedad rural. Saluditos oyentes, sí, saluditos a oyentes y ganadores, ya nos vamos. Muy buenos días, desde aquí va mi apoyo institucional, anótenme por la miel y el vino, soy Eduardo. Hola muchachos, pasen un buen domingo, siempre aprendiendo algo del campo argentino. Mientras tomo el café dominguero, participo en el sorteo de la miel. Bueno, ganadores en este caso. Hugo Fisolo, ganador de la miel, del kilo de miel de la unidad demostrativa apícola del INTA en Dianfunes, y Daniel Arrieta, ganador del vino Malbec Cavas del INTA. Esto ha sido todo. Así es, quiero mandarle, como iniciamos el programa, un gran saludo a todos los padres en su día. Así que bueno, espero que tengan un gran día. Pásenlo con sus padres. No excederse. Así es. Bueno, hasta el próximo domingo, queridos oyentes de Una Vuelta por el INTA. Nos reencontramos aquí en SRT Media. Hasta aquí, Una Vuelta por el INTA. Por las radios de SRT Media.